Bienvenidos chicos, vamos a trabajar los ejercicios de diferenciales. Sí, a veces es un poco difícil, pero vamos a ir entendiendo poco a poco este tema. Primero que nada les quiero presentar lo que es el formulario para cálculo diferencial. Este formulario lo obtuve de aprendenmatemáticas.org, que es una de las páginas más completas en cuanto a información. Entonces tengo lo que es la derivada de una constante, la derivada de x con respecto a x, la derivada de dos funciones sumadas, la derivada de una constante por una variable, la derivada de u por b, la derivada de u a la n y la derivada de u entre b. Estas son las que van a competir a lo que voy a explicar en estos videos. Las demás va a tocarles investigar cómo utilizarlas. Generalmente las otras son para aplicar de métodos directos. No vamos a profundizar porque no es el objetivo del curso. Recuerden que ahorita estamos viendo cálculo integral. Entonces, empecemos. Primero que nada, las tres primeras que tengo aquí corresponden a constantes, constante, constante. Entonces, estas se van a resolver con la derivada de una constante, estas con la derivada de una variable, con la derivada de suma de dos funciones, con la derivada de multiplicación de una constante por una variable. Luego vamos a resolver esta, la multiplicación de dos variables, y luego tendremos las de u a la n, u sobre b y u sobre b, que son finalmente todas las integrales, todas las derivadas que vamos a estar trabajando en este momento. Vamos a empezar con ejercicios 1, el 2 y el 3, derivada de una constante. Entonces empecemos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice y es igual a 4. Si aplicamos la derivada a ambos miembros de la ecuación, derivo derivada de y con respecto a x y aquí derivo con respecto a dx. Entonces la derivada de esto voy a obtener dy y la derivada de 4, al decir que una constante, seleccionamos en el formulario y la derivada de cualquier constante me va a dar igual a 0. Entonces esto se me vuelve 0 y entonces esta derivada va a ser y' o derivada de y con respecto a x es igual a 0. Así es como se resuelve este tipo de problemas. En el ejercicio 2 tenemos que y es igual a menos 2. Entonces aplicamos otra vez la derivada en ambos miembros. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a dx. Entonces volvemos a encontrar que esta derivada es la de una constante y eso es 0. Entonces se resuelve esta derivada aplicándose antes de eso. Entonces vemos que esto es igual a 0 por esta parte de nuestro formulario. Y entonces nosotros decimos que esa derivada al ser 0, entonces obtenemos que esa derivada de y con respecto a x es igual a y', que esa es otra forma de representar la derivada, es igual a 0. En el ejercicio 3, el último, tenemos que y es igual a pi, pero generalmente nosotros cuando vemos algo que no es un número, no relacionamos con que es una constante. Sin embargo, pi siempre va a ser pi, o sea, pi siempre va a valer 3.14, 15, 9 y no sé cuáles otros valores, ¿no? Entonces, al hacer esa derivada, al aplicarle la derivada en ambos sentidos, aplico aquí de y con respecto a dx y aquí aplico la derivada de pi con respecto a dx. Al hacer esto, entonces descubro que es la derivada también de una constante porque pi nunca va a variar. Aquí no tengo ningún término x. Y en ese momento, pues vuelvo a decir lo mismo. Pues esa derivada es 0. Y entonces esta derivada, perdón, me fui muy adelante. Vamos a darle atrás. Y entonces esta derivada me va a decir que eso es 0. De esta forma se resuelve lo que es la derivación de esta fórmula. Ahora vamos a entender, antes de continuar, a qué se refiere con la derivada de una constante. ¿Qué les parece si vemos esos ejercicios en sus representaciones gráficas? El 1, el 2 y el 3. Entonces, voy a buscar un navegador. Vamos a usar este que está en blanco. Y en este navegador vamos a buscar
lo que es GeoGebra. ¿Para qué? Para que nos apoye a entender a qué se refieren con las derivadas de unas constantes, ¿no? Vamos a buscar GeoGebra clásico. Entonces aquí le voy a llamar que y es igual a 4, para ver cómo se representa esa y. Le voy a cambiar el color porque honestamente gris se ve muy feo. Vamos a ponerle un color más alegre, un color rojo. Entonces si vemos, al hablar de derivadas, como habíamos visto en la parte conceptual de derivación, estamos hablando de, de una inclinación de una recta. Y estamos midiendo esa inclinación con respecto al eje X. Resulta que al ser paralela tienen la misma inclinación, es decir, es cero su inclinación, no está en ningún grado levantada lo que es esta gráfica. Y eso implica que la derivada sea cero. Entonces busquemos la siguiente, y es igual a menos 2. Este es el otro ejercicio que teníamos. Vamos a cambiarla por color azul. De la misma forma, en esta gráfica vemos que es lineal, no tiene inclinación con respecto al eje X. Al ser paralela, su pendiente es 0. Si y es igual a pi, vamos a poner aquí pi, lo reconoce como pi así. Propiedades, vamos a ponerle un color nena, un color rosita. Ese rosa está muy chillón, la verdad, no importa. Ajá. Vemos que en ese pi tampoco tiene inclinación y por lo tanto la derivada de una constante es 0 porque la pendiente no tiene ningún grado de inclinación. Con esto queda resuelto cómo funcionan las derivadas de una constante.